Los periodistas. Los periodistas. Te veo un poco contento, Fritz Glockner. No, no. Digo, ¿qué quieres que te cuente? O sea, Mira, yo sé que tienes poco tiempo, te agradezco mucho tu participación. Eh, Solo los ciegos no ven. no, solo los ciegos sí ven y Bueno, ven y perciben y traducen la perciben, pero no realidad. ven. O sea, el que ya sabes cómo es esto. No, Se pero es que veía no. venir, se veía venir, se veía la fuerza, se veía todo. Yo no me imaginé la mayoría del Congreso, eso sí no me lo imaginé. Pero bueno, hasta eso se dio. Voy a esto. Asistimos a la conformación ya de un nuevo régimen. Asistimos evidentemente a una continuidad de un proyecto cuyos beneficios se convirtieron en las desgracias de una clase política, social y de castas. Y que esto ha venido a polarizar evidentemente para que incluso los que antes no salían a protestar hayan estado saliendo durante los 2 últimos años, tomando hermosamente, por ejemplo, las plazas públicas. Me encanta que quienes no salieron después, no conmemoran el 2 de octubre del 68, o cada 2 de octubre, o los que no salieron cuando el EZLN o Aguas Blancas o Ayotzinapa, hoy afortunadamente estén en las calles protestando sobre lo que ellos consideran que sus derechos se les ha robado, se les ha quitado, ¿no? Que es una percepción totalmente errónea a lo que sucedió el día de ayer. Hoy por hoy estamos ante la irrupción de una mayoría social, cultural, económica, que está diciendo queremos continuar por esta vía, queremos seguir apoyando un proyecto donde hoy por hoy, y es lo que me encanta, lo encabeza una mujer que nunca había pertenecido al PRI. Hoy por hoy estamos hablando de la O sea, por fin izquierda. veremos un estilo diferente de hacer política. No, empezó con Andrés Manuel, Sí, aguas. pero tiene raíces priistas, por lo que acabas Eso. de decir. Yo no lo acabo de decir, es la biografía del propio Andrés Manuel, ¿no? Evidentemente, Andrés Manuel, y acuérdate cuántas veces no lo conversamos, que yo decía aguas, porque se está intentando traducir la práctica política desde la óptica de lo que traíamos como chip antiguamente, ¿no? Y hoy por hoy Andrés modificaba las reglas. Y sin lugar a dudas, con Claudia se va a terminar de dar este giro, perdón, de tuerca para plantear otro tipo de visión. Uno, desde lo femenino, que es trascendente, importante, único en la historia de nuestro país. Dos, estamos ante la primera presidenta que no viene con raíces, que no viene con la huella, que no viene con el tatuaje o el ADN del priismo. Eso es maravilloso. O Y sea, en su tampoco tendrá. ADN no hay PRI y No eso hay. a ti te abre una perspectiva diferente de la forma de hacer política. Déjame preguntarte en función de lo que es el género. Casi todos los medios periodísticos analizaban la presencia de Sheinbaum como una lucha doble contra convencer a los mexicanos, pero convencer al machismo o separarse de la influencia del machismo. Y este es un asunto que a López Obrador parece ser que es una de las asignaturas pendientes. No hubo una agenda reconocida por las feministas en función del género. A Claudia Sheinbaum le tocará poner este sello. Evidentemente. Pero además, digo, la forma de gobernar de Andrés ya la conocíamos del 2000 al 2005, 2006, como jefe de gobierno, donde quedaron varios temas pendientes que luego Marcelo Ebrard, del 2006 al 2012, vino a concretar para lo que es la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Aquí me extraña que la gente se sorprenda de los temas que quedan en las agendas, como si no conociéramos a los actores que están en la tribuna o que están en el ring o que están en la palestra, pues, o en Palacio Nacional o en Xicoténcatl. Ah, no, ¿verdad? Ya no hay Palacio de Xicoténcatl. Ya no. Pero, tampoco en Donceles, ¿verdad? Ya, No, es ya en no. Lázaro, pues. O en Casa Aguayo, o
Casa de Gobierno de Tamaulipas, qué sé yo, ¿me explico? A lo que me quiero referir es evidente que dentro de la agenda de los pendientes de Andrés no solamente queda el tratar y el atender y darle mucho mayor cuidado y énfasis a lo que es el género, el tema del género como tal, y la lucha de las hermosas mujeres, sino tienen otro tipo de temas también pendientes que, sin lugar a duda, va a retomar Claudia Sheinbaum por muchas cosas, por muchas variantes, por muchas convicciones, y no solamente por lo político, sino por lo ideológico y porque es quien es. Tiene un gobierno frente a sí hasta cierto punto cómodo porque tendrá mayoría, tiene mayoría calificada, esto es un asunto interesante, y la cantidad de votos que tuvo supera por 5 millones a la cantidad que consiguió López Obrador hace 6 años, Fritz. Sí, pero también es obvio que traemos uno, no es lo mismo el 18 que el 24, aumento del padrón electoral incluso. Claudia trae la inercia de lo que es Andrés Manuel como corriente histórico, político, social, económica, ¿no? Que hemos dicho muchas veces, ahora vendrá la tarea de evidentemente quitarse el gran apoyo Andrés Manuelista, por ejemplo, ¿no? O bien obradorista, pues, ¿no? Pero a final de cuentas es obvio que la votación fue mayor por esta lógica, esta inercia de simpatía que guarda Andrés Manuel como, ya no solamente como presidente de la República, sino como líder social e histórico de este país, ¿no? Siempre he Oh, dicho, estamos muy prontos, o sea, no podemos descifrar todavía el liderazgo y el punto de quiebre del personaje histórico que es Andrés Manuel López Obrador, que lo hemos comparado erróneamente para mi gusto con Lázaro Cárdenas, erróneamente por la temporalidad, no porque no tengan los caracteres, ni la fuerza, ni la presencia, ¿sí? Pero bueno, evidentemente, por ejemplo, algo hermosamente histórico es que uno, va a desaparecer el PRD, que es el partido de izquierda que se funda en mayo de 1989 como en la convocatoria de toda la desigualdad electoral de las elecciones de 1988 y donde parte de los fundadores fueron Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Segundo tema que me parece así como, wow, Movimiento Ciudadano va a desbancar tal vez al PRI del tercer lugar, güey. Entonces, claro que estamos ante un fenómeno histórico totalmente innovador. Esto que se suspiró durante tantos años, que es la real caída del PRI, se había dado evidentemente ya en varias elecciones, incluso presidenciales, ¿no? A partir del 2000 pierden la presidencia, pero mantenían varias gubernaturas, presencia en las cámaras. 2006, ¿no? Sus negociaciones con el PAN le permitieron una sobrevivencia maravillosa. Y bueno, qué decir del 12 al 18 con Enrique Peña Nieto que retoma la presidencia de la República, pero cómo este desgaste de sus prácticas y de sus juegos y de sus corruptelas, que es curioso que supuestamente es de lo que critican los opositores a la Cuarta Transformación, que son los creadores de eso. Me encantan los discursos que todavía se atreven a tirar sí. Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Vicente Fox, Felipe Calderón. Dices, oigan, no mameyes en Sí, tiempos de huevadas, tienen chingado. que actualizarse el sistema de aquí arriba, ¿no? Hay que darle la actualización. Sé que tienes poco tiempo. Última pregunta, el caso Puebla. Alejandro Armenta se levanta con el triunfo, jala a Pepe Chedraui y se llevan prácticamente carro completo en diputaciones locales, en federales, en senadurías. O sea, Morena arrasó Puebla. Sí, Este es una señal en relación a quienes manejan al PRI, quienes manejan al PAN, al grupo de Lalo Rivera. Es un golpe, yo no sé si demoledor, no sé si llamarle así, pero me atrevería a decir que es próximo a la demolición, ¿no? O sea, es de esas casas viejas que tiene una cinta donde dice peligro, ¿no? O sea, se puede derrumbar. bueno,
No, no, la derecha no se va a derrumbar absolutamente, ¿no? Creo que evidentemente tienen que sentarse a meditar el enorme descuido que tuvieron durante el sexenio de Andrés López Obrador, que nunca se convirtieron en una oposición Nunca. clara, verdadera, que sus discursos de defensa de la democracia, porque se estaba desmantelando el INE, se convirtió en una verdadera falacia, una mentira, que solo ellos se la creyeron, ¿no? El haberle pedido reducción de salario a funcionarios con esta categoría de casta económico-social tan absurda en un país tan pobre, ¿no? Se convirtió en su bandera de defensa de la democracia y de las libertades. Entonces, aguas, porque evidentemente la oposición tiene que replantearse muchas cosas, no solamente en el plano evidentemente nacional, sino en los estados de la República, que como bien señalas, Puebla, que era un bastión del panismo, hoy se queda sin ese bastión. ¿Y qué me dices, por ejemplo, también de Yucatán o de De Guanajuato? Yucatán también, Ah, claro. bueno, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente Tabasco o evidentemente Morelos, pues, o, bueno, a mí también me sorprendió Veracruz, con Bueno, toda la Veracruz campaña con toda en la contra. campaña que hubo contra Rocío Nale, que fue fuerte, Exact, y sacó adelante la elección. exactamente, ¿no? Entonces, todos estos elementos, híjole, perdón, un ciego sí los ve. Aquí, ¿y qué onda con su incapacidad de resetear el disco duro del cerebro para replantearse que, wow, la ciudadanía, ahora sí que el pueblo de México está enviando para mi gusto, un maravilloso mensaje donde están apostando por la continuidad de un tipo de programa social que permita el respiro y el anhelo elemental ante una serie, ante millones de mexicanos que habían estado evidentemente eh, aplastados, sojuzgados, minimizados, y que a nivel de la llamada discriminación social, esto se ha convertido en la rebelión de las conciencias, en la rebelión de los morenitos, en la rebelión de los indígenas, en la rebelión de los que menos tienen, sin lugar a duda. Y Claro. eso a las castas les está generando una urticaria que hoy por hoy ni con polvitos de la Medina se pueden sentir consuelo, digamos, ¿no? Por eso te preguntaba que si asistimos a la construcción de un nuevo régimen. Pero es que no es un nuevo régimen para mi gusto, es la continuidad de un régimen que empieza en el 2018, y para mí este tipo de enlaces históricos empezó en 1988, ¿no? Con una serie de improntas, no solamente de la elección Sí, presidencial, cuando Cárdenas. exactamente, sino de los acontecimientos históricos que fueron rompiendo el discurso unificador de la Revolución Mexicana. ¿Me explico? Por Sí, lo tanto, para mí, Claudia Sheinbaum no es que vaya a ser un nuevo régimen. Para mí, Claudia Sheinbaum es la continuidad con la atención a esos temas de la agenda que, como bien se mencionaron, no fueron atendidos por diversas situaciones, por características, por ADN o por lo que queramos, ¿no? Que no se atendieron durante, o por tiempo, evidentemente 6 años para intentar modificar un régimen tan anquilosado, un Estado mexicano, una burocracia que es como un elefante artrítico, que para empujarlo, para que dé un paso, ay carajo, y ahí sí te lo digo, desde la experiencia micro elemental como director de una empresa, perdón, que tendría que tener toda la habilidad de colocar el maravilloso objeto que es el libro en manos de los lectores. ¡Wow! Cuesta sí. empujar al Oye, elefante. ahora sí, como dijo un conocido amigo tuyo, dobladita, compañero. No, es que no, ahora no fue dobladita. Tri, No, pero él dijo tri, así, pues. sí, ya sé que en diciembre del 2018 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se externó esta expresión que se convirtió tan, pero tan polémica que incluso provocó
un- otras historias, pues, y ya es legendaria esta frase, pero hoy ni siquiera fue dobladita, fue... Es que Bueno, ya tendremos yo también estoy sorprendido sí, con la obtención de la mayoría en las en cámaras. las cámaras, sí. Yo creo que Por eso es supuesto, realmente lo más sorprendente de todo, por ¿no? supuesto. El triunfo Sí, de Claudia sin sobre duda. Xochitl se No manejaba había yo duda, no había duda. porcentajes más, porcentajes menos, 20 ¿no? puntos, Eh, 15, 30, o sea, pero ¿no? siempre se le vio arriba, ¿no? Pero Sí, las eso, cámaras, que además nombre. fue el plan B de Fuerza por México y del PAN PRI-PRD, ese era su plan, ¿no? Su objetivo Alimentar los votos en favor de los diputados de oposición, no lo consiguieron, no lo no consiguieron. consiguió. En fin, Fritz, estamos ante una nueva era, ahora sí, y no el sí, periódico que se publicaba en Puebla, sino todo ¿te lo contrario. acuerdas? Estamos ante un nuevo entusiasmo de este país. Estamos evidentemente con una euforia maravillosa porque creo que vienen cosas que van a dar continuidad a una mejor estabilidad político, económico, social de un país que ha sido lastimado por décadas. Está bien. Te agradezco mucho. Hombre, Buen viaje y espero que nos veamos pronto. claro que Que sí. tengas tiempo. Sé que también pronto saldrás a la Semana Negra o a la Julio, Semana Gris o a la Semana, ya no sé negra, cómo se negra, llama, negra, Negra, Negra. no me la Bueno, descolores. bueno, la Semana Negra. Pero espero que tengamos chance de platicar contigo a lo largo de las próximas semanas. Te mando un abrazo muy fuerte. Saludos, Igualmente, mujeres. Adiós, adiós, adiós. nuevas utopías, nuevas realidades. Gracias. Y nuevas utopías. Muy bien. Gracias. Bueno, don Luis Alberto Martínez, la última vez que charlamos hablamos de muchas cosas, los dos coincidíamos, creo, in pectore, que el triunfo era de Claudia Sheinbaum, pero yo sinceramente nunca pensé que hubiera carro completo y menos este tsunami, como me dijo un amigo, este tsunami de Morena que se lleva la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Este es un asunto verdaderamente impresionante, man. ¿Cómo viste a los medios? ¿Cómo viste la respuesta? A mí me dio curiosidad el comportamiento del grupo Televisa en su plataforma de N+, N+, como quieras llamarle, que adelantó las proyecciones de triunfo tanto de Claudia Sheinbaum junto con el Financiero, como de los gobernadores de Puebla, de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, no me acuerdo cuál otro. ¿Qué está pasando? ¿Cómo viste el tema? Cuéntame tus experiencias. ¿Hasta qué horas te dormiste? Yo a las 2:00 y pico. No, bueno, aquí en la redacción terminamos por ahí a 3 de la mañana, pero todavía tuve que atender varias cosas y digamos que hemos dormido pocas horas, pero bueno, así pasa cuando nos dedicamos a esto y cuando nos gusta la política. ¿Qué veo? Pues sí, un carro avasallador, creo que ni Morena misma, ni el panismo mismo, ni la derecha misma se imaginaba el tamaño, perdón para las audiencias, el tamaño del chingadazo. Sí, Eh, Fue un golpe duro, muy fuerte. Eh, Trataba yo de entender, por ahí escuchaba yo un poco, ¿no? De algunos, pues algunas reacciones panistas, ¿no? Que empezaban a decir que no entendían por qué pasaba esto, no entendían qué estaba sucediendo, cómo es posible que aun cuando salió mucha gente a mucha votar, gente. Es porque cierto. eso fue Salió justamente mucha uno de, gente, pero el tema es que salió mucha gente a votar por Morena, no por ese la se fue el tema. Mire, oposición. ayer en la Y todo el mañana, mundo cuando pensaba que era por la oposición, ¿verdad? mire, allí hubo un fenómeno. Nosotros empezamos a recibir en la redacción imágenes de muchas zonas consideradas voto duro panista, fraccionamientos, zonas residenciales, ¿no? Todas las zonas más fuertes, por ejemplo, aquí en Puebla, pues Lomas de Angelópolis, todas estas zonas residenciales, y las casillas estaban verdaderamente abarrotadas. Y entonces se hablaba mucho, en ese momento todo estaba hablando de que sí se había activado esto que le llamaban la marea rosa. Se Ajá, hablaba
hablaba incluso los huestes de la derecha poblana, hablaban con mucho optimismo que la María Rosa había salido se había activado, e incluso se hablaba en esos momentos, a mediodía, se hablaba de que Ciudad de México, Tabuada, totalmente le iba a ganar, que ya estaba claro que Clara no iba a ganar, eh, que eso iba a debilitar a Claudia Sheinbaum, que la diferencia en puntos entre el gobernador Armenta Y bueno, el el ahora, candidato el, Rivera. y el candidato Rivera iba a ser menor a los 2 puntos. Es decir, se hablaba con mucho de eso, en los huestes de derecha estaban hablando con mucho optimismo que salieran a las calles a votar era una buena señal de que se estaba logrando algo. ¿Y qué pasó? Porque Que tradicionalmente cuando la gente sale a votar es que pierde el oficialismo. oficialismo, En épocas del exactamente. PRI, ¿no? Porque tampoco podemos hablar de tiempos recientes, digamos de los últimos 6 años, ¿no? Sino de tiempos de la época priista, cuando la gente salía, ganaba el PAN. Ujú. Es que eso era lo que se esperaba, siempre se ha hablado, ¿no? Incluso en las mismas estrategias panistas, ellos decían, lo que tenemos que impulsar es que la gente salga a votar, porque pues oposición siempre tiene que impulsar a que la gente salga a votar, ¿no? El asunto es que la gente salió a votar, pero por increíble que fuera, bueno, por increíble para ellos, es que la gente en efecto salió a votar por Morena. Muchos Sí. distritos que en los que se esperaba el triunfo avasallador del panismo fueron perdidos, fueron totalmente avasallados por Morena. Y queda claro entonces, y tratando de explicar un poco esto, por allí escuchaba algo que me pareció muy sensato y lo comparto, que de repente creo que la derecha y el panismo se comió el discurso que ellos mismos crearon. Es decir, durante tantos años, durante los últimos años, ellos crearon este discurso de que el pueblo no respalda a Andrés Manuel, que están en contra de sus políticas, que Andrés Manuel polariza, que hay un grado alto de repudio de las clases medias y altas al obradorismo. Y la realidad, que al final, cuando uno hace las cuentas, queda claro que se perdieron ellos distritos que pudo haber ganado esa clase media desactivada. Entonces, pues sí, el tema fue avasallador. Hablaríamos entonces incluso de una eficiencia por parte del partido, de los partidos que integran el oficialismo, porque al final fueron eficientes, llevaron a la gente a votar, lograron mantener los puntos que ellos habían planteado de diferencia en casi todas las plazas. Hoy nada más tienen el plan C garantizado, al final funciona. Y otra cosa que me parece muy relevante es esto que Andrés Manuel comenta ayer en su mensaje y que lo repite hoy en la mañanera, porque le está dando mucha legitimidad a Claudia Sheinbaum. Y es decir, hoy Claudia Sheinbaum es la mujer más votada en la historia de los presidentes en México. Es decir, Claudia Sheinbaum O sea, fue ¿te das más cuenta que votada llega, que yo. llega con más poder que el propio López Obrador respecto del número de votos? Claro, y además dicho por Andrés Manuel, es decir, Andrés Manuel hace un año le dio el bastón de mando y hoy con este dicho le está dando el poder, porque, o sea, le está transfiriendo su poder y aún mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque le está diciendo, ella llega, logré que ella, al final, dicho más o menos en lo que habla Andrés Manuel, pero él logró que Claudia Sheinbaum tuviera todavía más votos que él y por lo tanto eso le da mucha legitimidad a ella. A ver, déjame preguntarte ahí. El hecho de que tenga, según números redondos, 38 millones de votos, o sea, 5 millones más que los que tuvo el actual presidente, ¿se le debe a López Obrador o se le debe a Claudia Sheinbaum y su equipo? Yo creo que se les debe a los dos y particularmente de entrada es un referendo al obradorismo. Eso de Eso entrada, de de entrada. entrada, o sea, la derecha se la pasó durante muchos años diciendo el obradorismo quiere imponer a Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum no es obrador
y al final le va a cobrar la factura, en las urnas se le va a cobrar la factura a Andrés Manuel. Y la realidad es que el obradorismo impulsó mucho a Claudia Sheinbaum. Por supuesto que ella tiene su voto duro fuerte, también tuvo su voto duro fuerte, propio pues, y además, pues el plan C de generara también una alta movilización por parte de diputados, senadores y demás que sumaron a la campaña de Sheinbaum. Me queda claro que fue muy eficiente, ¿no? O Fue sea, muy eficiente. el triunfo tan descomunal, como dijera Paco Ignacio Taibo, esto de doblada, compañero, este, sería derivado del éxito en la campaña de Claudio Sheinbaum, de la labor presidencial y de los errores de la oposición, Luis Alberto. Sí, exactamente. Yo creo que lo acabas de decir bien, son los tres factores. El obradorismo a partir de los programas sociales, de lo que representó el obradorismo durante 6 años, me parece que es el primer factor que generó un fuerte movimiento, movilización en las urnas. ¿Por qué? Porque en efecto las y los beneficiados de los programas sociales salieron a votar. Pero no solo eso, todas las personas conformes con su proyecto económico, con los proyectos de Andrés Manuel, también salieron a votar. Fue claro que hay un refrendo y una confianza al obradorismo. Segundo, me parece que también hay un sector de personas que incluso sin simpatizar con López Obrador, votaron por Claudia Sheinbaum, por lo que ella representa, porque ella representa cosas que no representa Andrés Manuel, ¿no? Una verdadera sensibilidad feminista, es muy probable que tenga una sensibilidad mucho más en torno a la libertad del cuerpo de las mujeres, en el caso de Sheinbaum. Ella representa muchas cosas que probablemente Andrés Manuel no represente. Y ese segmento también salió a votar por ella. Y además, Claudia Sheinbaum al final capitalizó en efecto todos los hierros que tuvo Xochitl Gálvez. O sea, al final hay muchas personas que no votaron por Xochitl Gálvez. Y allí puede que se haya dividido o se intentara manejar el planteamiento que entonces la gente que no votó por Xochitl Gálvez y que no votaría por Claudia Sheinbaum, entonces votó por Maines. Pero la realidad es que no. Maines Bueno, sí el logró el fenómeno 10. Maines te parece digno de comentario porque se convierte de alguna manera en la segunda y media fuerza, o sea, está entre la segunda y la tercera, ¿no? Bueno, mira, no sé si me merezca un comentario el Movimiento Ciudadano como tal. No, Lo no, cierto Maines, es, Maines, Maines como tal, como tal. lo cierto es que queda hoy en cantidad de votos efectivos por encima del PRI. En estos momentos, Maines es más importante que el partido que gobernó este país por 80 años. Fíjate nada más eso, ¿no? O sea, lo que En un habíamos dicho plumazo. en uno de los programas, comentábamos acerca de la cuestión de que si sería la tumba del PRI esta elección. ¿Te parece que se cumple con ello? Totalmente. El PRI hoy alcanza, hasta el último corte del PREP, el PRI alcanza hoy el 9% de las de las votaciones Sí. por la presidencia, es Pero decir, los, 2 puntos los arriba del Partido Verde. dirigentes serán senadores, serán diputados plurinominales, Bueno, pero es que es el negociaron su sálvese quien posición pueda, personal. es el sálvese quien pueda, digo, el Chucho líder del PRD, eh, en estos momentos va a alcanzar un escaño Cámara, pero su partido ya no, su partido ya no va a existir. PRD tiene el 2%. Entonces, pues esto fue una lógica de sálvese quien pueda, y pues creo que ellos mismos sabían que podía existir este escenario y pues por eso Néstor Camarillo va a estar en el Senado, por eso Alito, por eso el líder del PAN, Marco Cortés, por eso Jesús, o sea, están acomodando, se acomodaron en un modo de sálvese quien pueda. Y otra cosa, en estos momentos, algo que se esperaba ayer en la mañana cuando se veía esta afluencia de votos, es que el panismo podría repetir la fórmula, empoderarse como se empoderó en 2021, de decir, mira, si nos movilizamos, logramos contener a Morena. Hoy los panistas se movilizaron y no contuvieron el carro de Morena. E A ver, incluso, pero se movilizaron en función de la defensa del voto, de la democracia, del INE, de la marea rosa.
Pero te pregunto, hace 3 años ganaron la mitad de la Ciudad de México. Si tú ves el Ujú, mapa, estaba ujú, dividido así totalmente. ujú, ujú, Mitad ujú. para Morena, mitad para PAN y sus aliados. En este momento el reducto del PAN y sus aliados es una puntita a un lado, todo lo demás está pintado de Ujú, morena. ujú, ¿Malos ujú. gobiernos? ¿Por qué pierde Lalo Rivera o por qué pierde Mario Riestra? ¿Malos gobiernos en el municipio de Puebla? Las principales ciudades que gobernaban los panistas las perdieron, las diputaciones federales las perdieron, las diputaciones locales, creo que Osvaldo Jiménez estaba con una milésima ahí de diferencia de ganar, perder, ganar, perder. En términos generales, el ejercicio de el poder, de la gestión, de los panistas o de los priistas, de los perredistas, de las alianzas, les desgastó tanto que por eso viene el rechazo de los electores? Bueno, yo creo que de entrada, hoy quien debe de alzar la mano y quien va a hablar mucho, o creo que va a estar hablando mucho, es el Damián Cepeda del PAN, porque él fue muy autocrítico de lo que estaba pasando en Acción Nacional y él decía, estas alianzas lo único que hacen es debilitarnos, estas alianzas nos desgastan. Estamos cargando con Fue partidos una de las... las críticas que hubo hace mucho tiempo a la declaración que propuso, bueno, que hizo Marco Cortés en relación a aliarse con estos partidos políticos. ¿Qué Exacto. tanto sumó el PRI y el PRD al PAN? O te diría yo, ¿qué tanto restó el PRI y el PRD al PAN? Porque Exacto. las acusaciones que hizo en el debate, por ejemplo, Alejandro Armenta, es ustedes tienen a los del PRI, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, un El PRI desgaste. mancha, el PRI no es una marca que te beneficie. Y ahora, también es cierto que existe ya, ayer alguien lo comentaba, existe ya, la derecha está desorientada y hoy creo que se va a terminar de consolidar que la derecha se tiene que reagrupar en los próximos años si verdaderamente quiere pelear la presidencia dentro de 6 años. Porque lo escribí hace unos 15 días eh, y decía yo algo como el PAN no sabe hacer campaña. Porque el PAN, en efecto, no sabe caminar. El PAN hace campaña de medios porque se ha basado mucho su estructura en en la fortuna que tiene que los medios de comunicación también son empresarios. Y entonces el poder empresarial junto con el poder mediático les construyeron una narrativa y una burbuja de victoria de lo que representa no ser de Morena, pero ellos se comieron esa idea de que con eso solo les alcanza. Pero no les alcanzó porque además, en efecto, no gobernaron bien, ¿no? No gobernaron bien, salvo algunas, bueno, yo te diría, en Yucatán me parece que gobernaron bien y aún así perdieron. Oye, Yucatán, el estado más seguro, un gobernador con una aceptación tremenda, que pudo haber sido el candidato presidencial. Sí, y aún así pierden, en muchos estados no gobernaron bien y evidentemente eso implica también una derrota. Eh, la gente no confía en Acción Nacional como tal, no confió en Acción Nacional como un mecanismo de transformación o no les alcanzó, ¿no? Entonces, creo que Acción Nacional se va a tener que reagrupar, o sea, reagrupar para encontrar un sentido de un proyecto común. Evidentemente que Xóchitl Gálvez fuera la cara de Acción Nacional también mermó mucho la intención. Personas abiertamente panistas votaron por Xóchitl en secreto, no externaban si iban a votar por Xóchitl, era un pues qué remedio, ¿no? Y en cambio hay muchas personas que, incluso estando dentro del panismo, no votaron por Xóchitl, prefirieron votar por Maínez, prefirieron, no hay un sentido, no hay un proyecto dentro de la derecha, y queda claro. Este 16% que efectivo, o sea, si nosotros ya separamos, digamos, la elección presidencial, Morena llega según el PREP, me parece 44% tiene de preferencia electoral. Y el PAN llega con el 16%. Estamos hablando que solo los partidos más fuertes, el partido hoy hegemónico, Morena, con 44%, casi triplica a la derecha, que son verdaderamente los opuestos de polarización. Y otra cosa que se confirma es que los partidos satélites son innecesarios para los dos. El PRI no le aportó nada, el PRI y el PRD no le aportaban nada al PAN
Y PBM y PT no le aportan nada a Morena. Pudieron haber competido ellos dos y sin problema la tendencia hubiera sido la misma, ¿no? Y creo que sí les afecta. En el caso de Morena, aunque al final, bueno, con este resultado avasallador importa poco, pero al final el PBM pudo ser prescindible para Morena, pero lo que sí le impactó, pues en el tipo de candidatos que también entraron vía PBM, ¿no? Y en el caso de Acción Nacional, pues la marca, lo que implica el PRI, que ya en la cultura popular el PRI es sinónimo de un partido viejo, de un partido dinosaurio, de un partido de malas mañas. O sea, ser priista hoy es un descalificativo, ¿no? Y queda claro que PAN se tuvo que comer eso, ¿no? O sea, el PAN se comió el pecado del PRI. El PAN se comió el pecado del PRI, totalmente. ¿Qué futuro le ves a los perdedores? Ya Lalo Rivera y Riestro reconocieron este lunes la derrota de Mira, gestión de sus candidaturas. Se habían dicho ganadores en las primeras horas al cierre de las casillas el domingo y ahora el lunes a las 12 del día, una cosa así, dijeron, perdimos, le deseamos lo mejor y que lo hagan bien porque las cosas están mal. Es un asunto preocupante, tanto político desempleado que va a haber sí, dentro sí, de... porque luego se ponen creativos, se ponen a hacer Sí. empresas y se ponen a vender cosas. Mira, Como que se antojaría una renovación en los cuadros de los partidos, empezando por el PAN, claro está. no, bueno, y empezando por Morena, ¿no? Porque no se renovó, simplemente absorbió, ¿no? Este, Ah, mira, es un buen juicio. Ese Morena no se renovó, em, absorbió. a ver, yo creo que de entrada, hace ya unos cuantos meses, de hecho antes de que iniciara el proceso electoral, recién se confirmaba la candidatura de Eduardo Rivera. Yo escribía justamente que a qué jugaba Eduardo Rivera, ¿no? Yo tenía muchas dudas que él creyera verdaderamente que iba a ganar y yo decía, le está apostando su carrera política en este proyecto, ¿no? Yo hablaba de ahí algunos escenarios porque implica 3 años de no verse, o sea, de aquí al 2020, o sea, de aquí al 2027 que hay una posibilidad de cambio a través de diputaciones y todo eso, en 3 años Eduardo Rivera se va a ver muy poco, ¿no? Y en cambio, La que él se va a tenía, ver va a ser su mujer y muchos se empezaron a especular cuando el PAN nacional propuso que fuera su mujer la candidata plurinominal. Dijeron, es que ya saben que van a perder. Ya Lalo bueno, sabe que va a perder y está negociando la posición para su mujer. Porque Lalo hubiera ido perfectamente bien como el candidato plurinominal, sin sí, el arriesgarse. asunto es que, el asunto es que se va a ver, pero se va a ver poquito en medio de 360 y tantos diputados de Morena, los de Y sin PB, ninguna todos experiencia sin como experiencia legisladora, ¿no? legislativa, sin un Digo, liderazgo, no es lo mismo ser eh, presidenta del DIF 2 veces. porque Este, además no va a eh, tener a quién bajarle recursos, no no, va a tener margen de operación, o sea, va a estar yendo a inaugurar escuelas. Eso tampoco es una visibilización para rescatar a un grupo político, ¿no? Además, un grupo político o para rescatar, o sea, la derecha en Puebla además se tiene que reencontrar entre ellos, porque este yunquismo que ya nada más es símbolo y es un poquito más de cultura popular que de algo que no sabemos si todavía existe, pero me parece que ya es más parte del imaginario colectivo ahora, ¿no? El yunquismo me parece que hoy ya nada más es imaginario colectivo, ¿no? o sea, ¿tú De lo que piensas que pierden los yunquistas? pierden los yunquistas, pierden lo que quedaba del morenovallismo dentro del PAN, ¿no? Porque hoy hay morenovallismo. Mira, es que es eso, así Pero como los hubo. morenoveístas no le entraron. Jorge Aguilar Chedraui no le entró. No, no, y otros moreno. Mira, es que Y es otros eso, a ver, morenoveístas que se quedaron ahí a un lado. o que ya están de Morena, ¿no? O sea, es que así Sí, como hay claro, o que se prismo. pasaron a Morena, claro. Es que mira, ahora hay prismo guinda y prismo azul y prismo rojo. Y así también hay morenovallismo guinda, morenovallismo azul, ¿no? Entonces, como en su momento hubo hasta morenovallismo amarillo, ¿no? Entonces, eh, estos dos grupos van a tener que crear algo. Si verdaderamente tienen interés de en 6 años crecer un proyecto, tendrá que existir y ahí me preocuparía, pero tendrá que existir algo que aglutine a la derecha. Y la única opción
de aglutinar a la derecha es a través de la ultraderecha, a menos que exista otra forma, pero aglutinarse entre ellos, la única forma va a ser un Vox y reducido, con muy pocos espacios de poder, con muy pocos espacios de financiamiento, más que, bueno, claro, el poder económico, pero es decir, políticamente van a estar muy disminuidos y por lo tanto tendrán otra vez que reconstruirse entre ellos. El priismo desaparece porque lo poco que quedó de ese priismo que todavía fue Ya se duro, repartió entre Morena y el ya, y Verde, ahorita la PT. derrota no les va PT a... tuvo un crecimiento muy interesante, ¿eh? ¿Perdón? El PT tuvo un crecimiento El PT, interesante. mira, fíjate que el PT, y te lo digo por causa propia, me parece que el PT tiene la oportunidad de ser quien absorba justamente al morenismo puro, porque el PT se mantuvo en esta lógica de el partido de verdadera izquierda, el partido, el partido más a la izquierda. Y me parece que el PT puede absorber a ese morenismo que no está conforme ni a gusto con los grupos que llegaron a fortalecer al morenismo, ¿no? No sé también qué pase con este morenismo duro. Hay muchas interpretaciones, habrá que ver también, analizar, ver cómo se conforman los gabinetes, cómo se conforman los equipos, cómo se agrupa, porque también está complicado, ¿no? Te lo decía la vez pasada. Armenta, para ser tan eficiente, porque se demuestra que Armenta fue eficiente, ¿no? Fue eficiente electoralmente, hizo los consensos con las personas que tenía que hacer consensos, aunque no les gustara a las otras personas, invitó a las personas que tenía que invitar, eh, sumó con las personas que tenía que sumar, pero el asunto es que hizo tantos consensos y habló con tantas personas que no le van a alcanzar los cargos. Y entonces, ahorita hay euforia. Durante esta semana habrá Sí, un sí, sí, pero sentimiento de luego el euforia, pago de facturas, como se dice coloquialmente, pero ¿no? viene ahorita el pago de Sí, facturas y eso tendrá que ser manejado quirúrgicamente, sí. porque él habla de una operación cicatriz, pero esa operación cicatriz, más allá de que sea una operación cicatriz con los partidos de enfrente, tiene que ser una operación quirúrgica hacia adentro para que todas las personas se queden conforme con lo que les toque. Y eso, en términos de un partido hegemónico que es un mecanismo para alcanzar privilegios, como deben de verse los partidos, va a estar, tiene un reto duro Armenta. Y claro, tiene mucho que repartir, incluyendo una presidencia municipal, ¿no? Entonces, pues vienen retos. ¿Cómo van a conformar? ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo van a crear su proyecto de Estado? ¿Cómo van a crear su proyecto alternativo de nación? Me parece que la doctora Claudia tiene mucha más claridad del proyecto de gobierno con el que va a trabajar. Me parece que hoy en las gubernaturas se tiene que construir. Vamos a ver si existe la congruencia suficiente como partido, movimiento para que desde la gubernatura se escuche a todas las voces para generar políticas públicas que abracen a todas esas personas que fueron parte de esta victoria, ¿no? Oye, un triunfo también interesante, Claudia Rivera, en un distrito, pues donde no ha vivido, que no es el suyo. No, bueno, avasallador, porque además no solo es interesante, fue una turbomadriza, perdón, pero le ganó como 4-1 a Genoveva, y eso habla otra vez. Y Yo creo estamos que ahí hablando de uno de los personajes del morenovallismo, de los es que mira, personajes del panismo de esa época. allí otra vez hablamos, o sea, estamos hablando de un personaje que simbólicamente representa la fuerza del panismo, que era Genoveva Huerta, ¿no? Un liderazgo panista, ¿no? Que técnicamente puede ganar elecciones. Por el otro lado, tenemos a una persona que durante 3 años recibió una fuerte carga negativa a través de su gobierno y de la que se hablaba incluso que no era capaz de ganar la capital o que no era capaz de ganar elecciones. Y hoy, Claudia Rivera, además, claro, del efecto, hoy hablaríamos del efecto Sheinbaum, pero Claudia Rivera cumplió e hizo lo que tenía que hacer en un territorio que ni siquiera era conocido por ella, ¿no? Cumplió, me parece, ¿no? Entonces,
Además, bueno, también era el municipio del presidente, digo, del del gobernador. gobernador. Entonces también tuvo, yo creo que allí Sí, otro eso de alguna factor. manera es como una garantía, ¿no? Oye, es que Ah, vas por el municipio bueno, donde fue yo creo, presidente municipal el gobernador. Entonces, yo creo que también fue una prueba, ¿eh? Porque yo creo que no quisiera saber lo que le estaría diciendo el gobernador o lo que estaría diciendo la opinión pública si perdía la ciudad del gobernador. Entonces, pero bien, sí, un efecto fuerte, ¿no? Me parece que la capital, básicamente todos los diputados ganan la capital con todo y que algunos están cerrados, ¿no? sí, Osvaldo Jiménez y Osvaldo Jiménez es uno de los que está Osvaldo totalmente Jiménez está dándole la batalla a esta a muchacha. punto 1%, una cosa así. Sí, un bastión, podríamos decirle, una zona muy panista, ¿no? En la que estaba complicado que entrara una fuerza morenista. Creo que allí sí significó la candidata. Yo creo que hubiera más arrastrado una candidatura con más experiencia no solo que no venga que no, que hace 6 meses no haya sido del DIF del PAN, ¿no? Sino en realidad también creo que se necesitaba ahí una candidatura con mucho más experiencia para que no estuviera ahorita peleándole el voto por voto, casilla por casilla a Osvaldo Jiménez. Oye, finalmente queda demostrado que la oposición no tuvo la capacidad de convocar a los electores, que la iglesia no tuvo la capacidad de transformar las preferencias electorales ni con las jornadas de oración, ni con los TikToks y los videos que circularon en redes sociales diciéndonos que el artículo 139 de la nueva constitución iba a quitarnos las propiedades, ni los mensajitos que circularon Sí, la semana pasada en todas las redes sociales contándote y haciéndote tampoco memes, funcionó historias, corrupción, ni las denuncias de New York Times, ni las denuncias de The Wall Street exacto, Journal, ni ni el cincuenta y libro tantos de Anabel narcopresidentes, Hernández, fíjate, ni el hashtag narcopresidente, ni los señalamientos de Xóchitl Gálvez de narco morenistas, o cómo era eso, narco ujú, morenos, o narco, narcos, ajá, o eso, ni narcocandidato, la denuncia contra Mario Delgado, ni ni los las millones de pesos gastados en acusaciones guerra de sucia. Lalo Rivera de los naco morenistas o morenacos, creo que eran morenacos. Morenacos. Nada de eso sirvió para cambiar el sentido de la elección. Bueno, yo te diré allí, yo creo que también varias agencias se tendrían que replantear, o el panismo tendría que replantearse si todavía le sigue dando chamba a muchas de las agencias Sería interesante revelar quiénes fueron los asesores. que les dijeron que con narcopresidente podían ganar la elección, que con este intento de golpe duro este golpe blando se podía. También queda claro que los fenómenos como Loret de Mola, como varios comunicadores, que todo el tiempo estuvieron diciendo día con día que Andrés Manuel no podría, no iba a ganar, que tenía un alto rechazo y que era un peligro y pues queda claro que tampoco eso hizo él, ¿no? O sea, también el papel de los medios opositores al presidente ahorita también quedó desgastado. Entonces, digo, hay mucho porque ahorita estamos a un día en el exceso del Claro, triunfalismo y en el claro, exceso todavía además de, vamos a ver películas todavía. sí, y en el exceso de que ahorita, pues sí, resulta impactante, ¿no? El tamaño del fregadazo que Morena le dio a su oposición. Pero yo creo que sí habrá que ir empezando a desmenuzar justamente el papel que cubrió cada uno de ellos en la construcción de una derrota que no estaba anunciada. Diría el poeta, ¿qué le vamos a hacer a un rosal que se deshoja hoja por hoja? Ándale, Podarlo. Eso es lo que exactamente, necesita la oposición, podarse. exactamente. Muy bien. Don Luis Alberto Martínez, muchas gracias. Muchas Aunque sea gracias, Jesús breve Manuel. hoy, pero una Breve pero repasadita conciso a y lo que directo. sucedió. Te lo agradezco Excelente, Jesús mucho. Manuel. Por cierto, muy buena entrevista la que le hiciste al encargado, al presidente del jurado del Premio Nacional, que, Hoy que, cerró que cerró sus bases el el día día de hoy. 3, el Hoy día todavía es el 3 último día cerró sus para, bases. exactamente, el día Así, 3 este fue el último así, día. así es. Entonces, pues nada, vamos a seguirle. Bueno,
Sigan Fuerte a los abrazo. 14 medios. Gracias. Para revisar lo que titula la prensa internacional, ya me acompaña en el estudio mi compañera Marta Moya. Marta, bienvenida, un gusto verla. Igualmente, Valentina, feliz lunes para ti. Vamos a abrir este espacio, una revista de prensa monográfica con lo que dicen los medios locales acerca de la victoria electoral de Claudia Sheinbaum, y vamos a empezar por el Universal. Así es, Valentina. Hemos destacado 5 portadas mexicanas, aunque a esta hora están bastante tímidas esas portadas de los medios web en México, probablemente por lo demorado de ayer de la publicación de los resultados preliminares en México. Eso sí, unos resultados que le dan una media de 30 puntos de ventaja a la izquierdista Claudia Sheinbaum frente a su principal contendiente, Xóchitl Gálvez. Por tanto, el Universal destaca esas primeras palabras de la mandataria electa mexicana cuando decía ayer en la Plaza del Zócalo, en Ciudad de México: me convertiré en la primera mujer presidenta en los más de 200 años desde la independencia del país. Este ha sido uno de los hitos, claramente, pues de estas elecciones presidenciales, macroelecciones, de hecho. Ayer Claudia Sheinbaum también agradeció los mensajes de felicitación tanto de Xóchitl Gálvez como de Jorge Álvarez Maínez, también los de otros mandatarios extranjeros. Vamos a continuar con El Heraldo. Pues el Heraldo, Valentina, destaca la amplísima ventaja, la amplísima diferencia que Claudia Sheinbaum ayer registró en esas elecciones. Arrasa, dice el Heraldo. También recoge algunas de las declaraciones de Sheinbaum, que ayer también dijo en el Zócalo que es consciente de que recibe un México plural y diverso y que aspira a gobernar para todos, incluso para el cerca del 40% de los electores que ayer no decidió votarla. Bueno, vamos a seguir con Excelsior. Pues Excelsior nos da un titular bastante más contundente y conciso que los anteriores. Dice: Sheinbaum escribió la historia. Nos da varios datos curiosos de la mandataria electa. El primero de ellos es que es por primera vez un egresado por una carrera de ciencias, concretamente Sheinbaum es doctora en física, presidirá el Poder Ejecutivo. El segundo dato curioso que nos da Excelsior es que es la primera vez que alguien que surge de la lucha universitaria, pues también será presidenta. El tercer dato curioso es que es la primera persona en México en ganar 3 elecciones consecutivas. La primera, la jefatura delegacional; la segunda, la alcaldía de la Ciudad de México; y la tercera, la presidencia del Estado. Y el cuarto dato que nos aporta este medio es que es la primera persona que renuncia a la alcaldía de México y de manera consecutiva gana la presidencia. Andrés Manuel López Obrador también tuvo esa misma trayectoria, lo que pasa que él lo consiguió a la tercera. Bueno, vamos con Animal Político. Pues Animal Político, Valentina, nos dice que las de ayer fueron unas elecciones, las elecciones más grandes de la historia de México, con la renovación de más de 20.000 cargos públicos en instituciones de lo local a lo federal. El partido de Sheinbaum, Morena, junto a su coalición de aliados, también arrasó en el poder legislativo. Se espera una amplia mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y una mayoría también en el Senado, que está todavía por confirmarse. Y cerramos con la revista Proceso. Pues Proceso nos hablan un poco de esas palabras de derrota de la principal contendiente de Sheinbaum, de Xóchitl Gálvez, que ayer salió a reconocer esa derrota a altas horas ya de la madrugada. Dice que espera de Sheinbaum resultados visibles durante este sexenio de gestión que está por iniciar el 1 de octubre, que seguirá ejerciendo una oposición férrea, que no tiene planteado dimitir y que incluso se plantea presentarse a las próximas elecciones. Y fue muy llamativo cómo fue cambiando todo este discurso de Xóchitl a lo largo de la noche. Al principio la vimos triunfadora, luego dijo que incluso le podían estar mintiendo con los resultados. Bueno, ya al final concede evidentemente la victoria. Por otra parte, el medio internacional que tiene una fuerte presencia, una redacción propia en México, es el diario español El País, y también ha hecho un gran despliegue en su sitio web acerca de este triunfo de la candidata de Morena, con varios artículos en portada. Así es, Valentina, el que está más grande destacado en la portada del País en México hoy es Claudia Sheinbaum, primera mujer presidenta de México. Habla El País de una apabullante victoria a la espera de tener la confirmación con los resultados
datos oficiales se sabe ya que Sheinbaum ha sacado más del 53% de los votos, que es lo que sacó Andrés Manuel López Obrador en 2018. La capital, Ciudad de México, donde ganó también el oficialismo, pues es siempre un empuje importante para la izquierda mexicana, eso nos dice El País. Vamos también porque encontramos un artículo en El País que habla del ascenso imparable del partido oficialista Morena en estas elecciones. Concretamente dice también este artículo de la portada del País que Morena pues amplió ayer su poder territorial. La oposición de Xóchitl Gálvez solo retuvo Guanajuato. El Movimiento Ciudadano de Álvarez Maínez se quedó con Jalisco. Por tanto, Morena consigue hacerse con 24 de las 32 entidades de México. Pues Marta, a usted muchas gracias por esta ampliación. Más adelante vamos a revisar más de estos titulares. Gracias, Valentina. Don Luis Balanqué Bautista, muy buenos días. Buenos días a ti y a todos aquellos que nos tienen la enorme paciencia de seguirnos desde hace varios años, desde el sexenio pasado. Desde la 3T. Sí. Bueno, pues ya comenzamos una nueva etapa, ¿no? Pues sí, pues más que nueva, la continuidad para reforzar la nueva etapa, ¿no? Yo diría. Sí, quizá es. Como le han llamado, el segundo piso. Sí, me olvidó tomar mi pastilla. Sí. Pero sí, nos amanecimos, no con la sorpresa, porque ya lo sabíamos, nada más que, digamos que la sorpresa fue el plan C. Sí, esa fue la sorpresa. Esa fue la sorpresa, ¿no? Efectivamente, esa fue la sorpresa. Sí, no, te confieso que yo no lo esperaba. No, ni ellos mismos. Yo tenía muchas Los dudas. internos de ahí de Morena y pues, estaban sorprendidos, man. Sí. Pero bueno, pues así es esto. Así pasa cuando sucede, decían hace muchos años. Sí. Bueno, fíjate que, bueno, quizá valga la pena un comentario breve del impacto que tuvieron las redes sociales en el manejo de la campaña, del proceso electoral, de las proyecciones finales. Me asombró mucho que Televisa, que tuvo en su canal N Plus, tuvo un foro ahí, unas mesas redondas, Denise Merker asumiera la postura y decir, tenemos suficiente información, esto lo dijo como a las 7:00 de la noche, tenemos suficiente información de las encuestas de salida para proyectar el triunfo de Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Casi al mismo tiempo, El Financiero hizo lo mismo en su portal. Como una hora después, dijeron con los mismos términos, proyectar el triunfo de Alejandro Armenta, el triunfo de May en Tabasco, después dijeron de Oaxaca, de Chiapas. O sea, Televisa asumió una posición y sospechadamente cercana a los triunfos de Claudia Sheinbaum. Se me hizo curioso eso. Pues mira, es que por un lado, Televisa ha perdido, en este sexenio de López Obrador, Televisa perdió todo el poder que tenía. Se ha convertido en una televisora pequeña en el sentido de credibilidad, no en el sentido como empresa, ¿no? Sí ha perdido también, desde el punto de vista económico, ha perdido mucho. Ha empezado un proceso de reducción desde hace como unos 4 años más o menos. ¿Te acuerdas que cuando todavía teníamos esas charlas, previo a los periodistas, que teníamos unas charlas que grabábamos ahí en el patio ahora sí que en el patio de tu casa, que es particular, y te hablé como un año antes, o sea, en el 2017, de que Televisa iba a dejar de ser la gran empresa que era, iba a dejar de ser la gran influyente, que estaba pagando caro el descaro de haber
creado un presidente que fue Enrique Peña Nieto. Y hoy ya es realidad, ¿no? No es que sea yo profeta, sino pues, haciendo un análisis de cómo están las cosas, ¿no? Era evidente. Ellos, por supuesto, no lo quisieron ver. Ellos en general, el ala de la derecha, la oposición, no han querido ver y no quieren ver todavía la realidad con los ojos del pueblo, ¿no? Este, eh, y Televisa no creo que todavía eh, sea capaz de ver la realidad con los ojos del pueblo, pero por lo menos está aceptando su vulnerabilidad. Y entonces dice, si me pongo de soberbio como hace 6 años o con la gran soberbia de hace 12 años, ¿no? De que el presidente lo puse yo, lo hice yo, ahora sí que, como diría doña Naborita, lo hice yo solita, Sí, este, eh, me va a ir peor. sí. Porque también ya tiene la gran competencia del Internet. O sea, sus noticieros, las personas que dicen las noticias ya no tienen la credibilidad que tuvieron antes, ¿no? Incluso los sobrevivientes como López Dóriga son muy criticados en las redes sociales. Hay periodistas emergentes que tienen su lugar su sitio en la red, como por ejemplo este espacio, ¿no? Que la gente prefiere escuchar, creerle a periodistas independientes que no obedecen a intereses empresariales o políticos tácitos, eh, y que informan un poco más cercano a la realidad, esa que ve el pueblo y la ve en su vida cotidiana, ¿no? Y Televisa no, o sea, la gente que dice noticias en Televisa vive en un mundo apartado de la realidad, ¿no? En una burbuja de cristal, en unas oficinas muy elegantes donde redactan las noticias, pero no es el reportero de la calle el que nos dice la noticia, ¿no? Sino ese reportero que sí tienen reporteros de calle, cuando mandan su información, hay alguien, el gatekeeper, ¿no? El editor que dice esta pasa, esta no pasa, él decide desde esa comodidad de una oficina, ¿no? Con un Con aire interés acondicionado. evidentemente relacionado a los intereses políticos Claro, de la de la empresa. empresa. Hay una película de James Bond, no me acuerdo cómo se llama, donde un agente de James Bond, el 007, lucha contra un empresario de la comunicación que provoca guerras en el mundo, que provoca asuntos de muertes, de invasiones de países. Él Ujú, y él se lleva las exclusivas de la noticia y las transmite en directo para elevar el rating de sus medios de pues, comunicación. Quizás ujú, esté basada en una novela similar, no me acuerdo cómo se llamaba la novela, la leí hace muchísimos años cuando empezaba yo en el periodismo, que te habla en el fondo del arte de la manipulación de la información y de las claro. condiciones de la sociedad. Y algo así se me figura que Televisa cayó en este modelo y bueno, pues hoy, como tú dices, está pagando los platos rotos. Por eso me asombró el comportamiento del domingo, que no era precisamente lo que nos tenía pues acostumbrados, ¿no? O sea, salió a Eh, cantar antes que la presidenta del INAI, así se dice técnicamente, salió a cantar la proyección, no triunfo, porque sería ilegal, pero Ajá. la proyección, ¿eso qué hace? Pues eso ya desanima, ya genera ruido, ¿no? En la oposición y todo este asunto. Pero bueno, Que pasemos a mira, otra cosa. mira, bueno, A ver, nomás déjame, te claro. explico. Bueno, te termino el redondeo. Sí, Eh, explícame, porque soy muy tonto, no, explícame. no, 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 redondeo. No, es que no te voy a explicar, sino voy a explicar. Eh, Hay una teoría muy certera, la teoría de la narrativa, del relato, entre otros Hayden White, uno del filósofo norteamericano, plantea que la realidad se construye con narraciones. O sea, nosotros percibimos y valoramos la realidad por narraciones porque no tenemos acceso directo a la realidad. Esto
se sostiene en lo que dicen los neocantianos como Cassirer. No, no, el ser humano no tiene un acceso directo a la realidad y por lo tanto no puede apreciar la realidad tal cual es, tiene que valorarla, simbolizarla. Y entonces son las narrativas las que otorgan el valor a partir de la capacidad simbólica del hombre, ¿no? De ahí que las distintas culturas tengan sus mitos fundacionales, y eso también lo trabaja muy bien en antropología gente como Levi Strauss, ¿no? Levi Strauss, Levi Strauss, sí. ¿no? Que hablan de la importancia del mito, o sea, el mito es una narrativa, ¿sí? Ujú. Este, eh, y toda cultura tiene eso. Entonces, toda realidad no es una realidad en sí misma, sino está percibida por la narrativa que lo circunda y que la crea. Bueno, los, los medios y el poder detrás de los medios tergiversan esta teoría a partir de la máxima de quien tiene la narrativa tiene el poder. ¿Por qué? Porque al tener el control de la narrativa, yo construyo la percepción de la realidad que quiero que la gente tenga. Dicho de otra forma, construyes la verdad. Construyes la verdad, manipulas la percepción de la realidad, Está bien. ¿no? Entonces, lo que hicieron ellos, por mucho tiempo, al haber nada más la hegemonía de Televisa, es construir una percepción de la realidad y pensaron que por eso tenían el poder. Cambia la tecnología, llega el Internet y entonces ahora la gente realmente está reconstruyendo las narrativas por sí mismas, ya no son agentes externos a ellos, sino son ellos mismos quienes construyen la realidad a través de las redes sociales. Y entonces ahora pega la otra narrativa, y es la que todavía ni la oposición ni los medios alcanzan a comprender. Unos reculan como Televisa. Dice, bueno, no entiendo, pero sí estoy sintiendo los coletazos, ¿no? Entonces mejor me retiro, me retraigo, ¿no? Y pues ya doy por ganadora a Claudia Sheinbaum. Para qué le hago al ensarapado si la realidad es esa, ¿no? Si me pongo a decir que no, pues me va a ir peor en los años que vienen. O sea, tenemos otros 6 años por tratar de sobrevivir. Me hice una entrevista la semana pasada con Luis Alberto Martínez, que es el director del Observatorio Mexicano de Medios, y me decía que el 96% de los medios de comunicación en México, 96%, depende su supervivencia del dinero oficial, del dinero público. No Uh-huh. sé si Televisa está considerada dentro de esos medios, porque es una empresa que maneja tema comercial mucho más ampliamente, pero vete a saber, Pues, ¿no? pues por lo menos hasta antes de sexenio de López Obrador, sí, ¿no? No sé ahora. Sí debe de tener todavía publicidad del gobierno, pero ya no en la gran medida que tenían antes, ¿no? O Sí. sea, no creo que ya no les contraten el gobierno, pero ya no le contratan, además de otras cosas, no solamente la publicidad, sino, ya sabe, las notas pagadas, las inserciones, programas a modo, incluso telenovelas, ¿no? En donde se escribían para favorecer al régimen, ¿no? Y todo eso pues costaba, y eso sí, yo creo que ya no hay. Lo que sí tal vez todavía hay es la inversión en publicitaria, de ver spots del gobierno, Claro. pero la otra parte, esa es la que ya Y lo no. que no se factura, ¿no? Que también Ajá, lo que no, exacto, a debe eso me ser. refiero, lo que no se factura, porque no se factura de voy a escribir una telenovela para favorecer al régimen priista, ¿no? Sí. Y te cobro tanto, ¿no? Pero se cobra de otra manera, ¿no? Sí, Yo creo que eso es lo que ya no hay. sí. Dicho por
gente que conozco que está muy cercano a ese círculo, que me han dicho que desde el principio estaban muy enojados porque ya no estaban recibiendo las grandes carretadas de dinero, ¿no? Pero ciertamente sigue habiendo todavía pago de publicidad, yo creo, eso sí. Sí, seguramente eso lo ha de haber, seguramente. Bueno, pues a ver, te tengo por aquí un asunto totalmente diferente a lo que estamos platicando. Sí. Leí, bueno, oí más bien una charla de unos amigos, tres de los que estaban en la charla en España, un programa de vinos. Escuché una frase de una persona, un personaje, un sommelier, que por cierto este lunes 3 fue el Día Mundial del Sommelier. Y entonces le dieron un premio en la pues, Academia Cervantes, uno de los premios Cervantes se lo dieron ahora a un sommelier. Y cerró su pues, intervención con una frase que se le atribuye a un pensador, a un matemático, a un poeta persa, Omar Khayyam, el genio matemático, astrónomo y poeta. Nació el 18 de mayo de 1048 y su legado ha sido tan potente que su figura sigue siendo recordada 971 años después. Se trata del matemático Omar Khayyam. Dejó aportes de enorme trascendencia en estos campos. Entre todo lo que dejó se encuentra el calendario Jalali, que sentó algunas bases para la manera de medir el tiempo en la actualidad, las acusaciones cúbicas y más de 1000 versos que todavía son reconocidos. Más de 1000 versos. Este hombre que se dedicó a la matemática se metió a escribir poesía dentro de una línea. Sus poemas lograron reconocimiento histórico y se le llaman los Rubaiyat, que es la recopilación. Rubaiyat es un cuarteto. Hay hasta 1000 cuartetos que hablan sobre la naturaleza y el ser humano. Se me hizo muy interesante porque la cita que leyó Custodio Samarra, que es a quien se la escuché, dice así: oigo decir que los amantes del vino serán condenados. No hay verdades comprobadas, pero hay mentiras evidentes. Si los amantes del vino y del amor van al infierno, vacío debe estar el paraíso. Me gustó mucho y entonces me fui a buscar un poema en relación con el vino. Es uno de los poetas antiguos que más líneas le dedicó al tema del vino, Omar Khayyam. Dice así: ¿por qué vendes tu vino, mercader? ¿Qué pueden darte a cambio de tu vino? ¿Dinero? ¿Y qué puede darte el dinero? ¿Poder? Pues no eres el dueño del mundo cuando tienes en tus manos una copa. ¿Riqueza? ¿Hay alguien más rico que tú, que en tu copa tienes oro, rubíes, perlas y sueños? ¿Amor? ¿No sientes arder la sangre en tus venas cuando la copa besa tus labios? ¿No son los besos del vino tan dulces como los más ardorosos del aurí? Pues si todo lo tienes en el vino, dime, mercader, ¿por qué lo vendes? Poeta, porque haciendo llegar a todos mi vino, doy poder, riquezas, sueños, amor, porque cuando estrechas en tus brazos a la amada me recuerdas, porque cuando quieres desear felicidad al amigo, levantas tu copa, porque Dios cuando bendijo el agua la transformó en vino, y porque cuando bendijo el vino se transformó en sangre. Sí, te ofrezco mi vino, poeta, no me llames mercader. ¿Qué te parece? Eso está bonito. La No, construcción de todo en sí, relación sí, con el vino, el significado del vino. Me encantó, man. sí, el vendedor de vinos no es un mercader, es un dador Sí, de riqueza, de alegría, de poder.
de, pues de todo. Es que el vino ha sido incluso deidificado desde la época de los griegos, ¿no? Eh, ya vemos que se generan ellos un dios del vino, Baco, que luego es Dionisios, este, le dedicaron una época del año a la celebración del vino, ¿no? Que eran los días dionisíacos, eh, y porque exalta ciertas virtudes de la mente, eh, que mejora los sabores de la comida, hace la comida mucho más, más agradable, más placentera, las charlas, el entorno pacifica mucho, eh, lleva a dormir muy bien, además, ¿no? Te da muy buen sueño, eh, y además de eso en ya en las épocas modernas se ha descubierto que además ayuda mucho a la salud, ¿no? Claro, Eh, los antioxidantes y todo a los esto. antioxidantes, sí, Pero mejora la ahí circulación. me brincaron, con Marca Yan me brincaron automáticamente otras sugerencias en el internet, en el buscador sobre poetas que han escrito sobre el vino. Y Pablo Neruda fue el Pablo primer Neruda, sí, fue de los, oda sí, al vino, tiene unos poemas muy buenos el vino. que dice así: el vino mueve la primavera, crece como una planta la alegría. Caen muros, peñascos, se cierran los abismos, nace el canto. Otro, Charles Baudelaire, escribió un verso que se llama El alma del vino. Estos son algunos versos. Yo iluminaré los ojos de tu mujer arrebatada. A tu hijo le devolveré su fuerza y el ánimo. Y seré para ese frágil atleta de la vida el ungüento que fortalece los músculos de los luchadores. El verso está en función de que habla el vino, ¿no? Yo Ujú. iluminaré los ojos de tu mujer arrebatada. Li Po o Li Bai, mientras bebo a la luz de la luna. Un vaso de vino entre las flores, bebo solo, sin amigo que me acompañe. Levanto el vaso e invito a la luna. Con ella y con mi sombra seremos tres. José Luis Borges, un soneto. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia. José Ángel Buesa, al beber gota a gota los pétalos flotantes, me rozarán los labios como labios de amante, y en su llama o su nieve de idéntico destino serán como fantasmas de besos en el vino. 5 breves poemas en relación con el vino. Y yo quiero agregar esta frase popular que dice, vino divino, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Vente Vamos para para adentro. adentro. ¿No? Sí, claro. Claro. Sí, hasta en la cultura popular también hay. Es bueno, sí. Sí, sí, el vino tiene muchas virtudes. Eh, eh, Incluso por ahí alguna vez me comentaron que en la Iglesia Católica Americana, que en México, empezaron bueno, se dieron cuenta a lo largo del tiempo que los sacerdotes europeos son los más longevos y no tienen tanta propensión a enfermedades cardíacas, o sea, no tienen muchos infartos, no presentan infartos, y empezaron a ver qué sucedía. De hecho, también la población de sacerdotes a nivel del mundo son los que menos problemas cardíacos tienen. Ajá. Y resulta porque toman mucho vino, y más los europeos, Ujú. ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a relacionar también, a correlacionar la relación de la salud cardíaca con el vino, Ya. ¿no? Entonces, más allá de que se le vea como una bebida alcohólica, es una bebida que, pues, prácticamente divina, ¿no?
eh, que, que, que te genera y te cambia mucho la percepción y el estado tanto del cuerpo como del ánimo, del espíritu, ¿no? Entonces, qué bueno que se le celebra a los sommeliers, que son los grandes expertos de esta 3 de bebida. junio, 3 de junio. Sí, sí, de repente yo creo que el sueño de muchos, muchos, muchos es ser sommelier, ¿no? Pues es una profesión difícil. Sí, 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 sí. Oye, también cambiando de tema, hoy 3 de junio, 4 de junio, perdón, se celebra el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Eh, por la ONU, propuesto por la Asamblea General de la ONU, desde 1982, eh, especialmente a raíz de los niños que son víctimas de las guerras. Lo tomaron a partir de los niños que han muerto o han sido víctimas de la guerra entre Palestina e Israel, que ya sabes que tiene una gran historia ese conflicto, y decidieron, pues, por lo menos recordar que en todos estos conflictos siempre hay víctimas inocentes que ni tienen ni idea de por qué está pasando lo que está pasando y son víctimas. Pero también no por eso solamente los niños que son víctimas inocentes de la agresión están en un momento, en una situación de guerra. También en países donde no hay guerra, también hay niños que son y víctimas de agresión, incluso el bullying, ¿no? Entre los mismos niños, o de maltrato infantil, de violencia intrafamiliar, ¿no? Eh, o también a nivel cultural. Y pues me puse a buscar algún poema que tuviera que ver con eso, y la verdad no encontré uno bueno. La mayoría son como, pues de poetas desconocidos, no es que los desprecie yo o los ignore, pero al revisarlos pues no me parecieron así como muy buenos. Y entonces pues decidí traer el clásico de Salvador Díaz Mirón, Paquito, que tiene que ver con el maltrato al niño. Ajá. Entonces te lo voy a leer, que ya es clásico. Bueno, en nuestra generación era clásico, pero creo que Claro, mamá, soy las Paquito, nuevas, ya no hay sí, travesuras. sí. Cubierto de giras al ábrego y sutas, al par de las mechas crecidas y rubias, el pobre chiquillo se postra en la tumba, y en voz de sollozos revienta y murmura: mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Y un cielo impasible despliega su curva. Qué bien que me acuerdo la tarde de lluvia, las velas grandotas que olían a curas, y tú en aquel catre tan tiesa, tan muda, tan fría, tan seria, así tan rechula: mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Y un cielo impasible despliega su curva. Buscando comida revuelvo basura, si pido limosna, la gente me insulta, me agarra la oreja, me dice granuja, y me escapo con miedo de que haya denuncia. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Y un cielo impasible despliega su curva. Los otros muchachos se ríen, se burlan, se meten conmigo, y a poco me acusan de pleito al gendarme que viene a la bulla, y todo porque ando con tiras y sucias. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Y un cielo impasible despliega su curva. Me acuesto en rincones, solito y a oscuras. De noche, ya sabes, los ruidos me asustan. Los perros divisan espantos y aullan. Las ratas me muerden, las piedras me punzan. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Y un cielo impasible despliega su curva. Papá no me quiere, está donde juzga y riñe a los hombres que tienen la culpa. Si voy a buscarlo, él bota la pluma, se pone muy bravo, me ofrece una tunda. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Y un cielo impasible despliega su curva. Fíjate Paquito. que cuando yo estudié en la Trinidad Sánchez Santos, este, había un concurso
de declamación le llamaban. Ujú. Y el cuate que ganaba, que se apellidaba Aguirre, siempre ganaba. Cada Ujú. concurso lo ganaba porque declamaba esto que acabas de leer, Mamá, soy Paquito. Y tenía una actuación maravillosa donde hacía a las madres llorar. Llora. Mm. Sí, me imagino, porque mira, y es precisamente el Salvador Díaz Mirón aquí manifiesta muy bien lo que es el maltrato infantil, ¿no? También me recuerda mucho al cuento de Oliver Twist, ¿no? Eh, de estos niños que por ser huérfanos ya son tratados como seres humanos inferiores de segunda categoría, ¿no? Ajá. Eh, ¿No? Y son maltratados, incluso hasta aquí en el poema dice, su padre no lo reconoce, no lo quiere, entonces el niño anda en la calle pidiendo limosna, Sí, tratando de comer. esta era una que se usaba mucho para el 10 de mayo. Ajá, porque pues su madre muere, y le ruega a su mamá, ¿no? Le pide pues que ya no hará travesuras, ¿no? Pero la sociedad no lo comprende, lo maltrata, le pega, eh, y es precisamente ese es el niño maltratado, ¿no? El niño, pues es una víctima inocente. Paquito, ¿qué culpa tuvo de haber nacido en esa situación? ¿Qué culpa tuvo de que su padre no lo reconociera? ¿Qué culpa tuvo de que su madre se muriera? ¿No? Y tiene que sobrevivir con lo que puede en la calle, ¿no? O sea, no tiene el trato humano que debería de tener. No eran tiempos de los derechos de los niños, ¿no? Hoy, pues, digamos que también está en contra de los derechos humanos del niño, Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, es cierto, es cierto. Sí. Sí, pero pero vaya, pues así es. Y qué bueno que la ONU pone también esto en la palestra para que, pues por lo menos recordemos que hay niños, que no todos los niños tienen situaciones óptimas para crecer felices y contentos y Nada más sanos, ¿no? imagínate a los niños de la guerra. Sí, sí, sí. De hecho, por eso especialmente lo tuvieron, pero pues también niños como Paquito que no está en la guerra, pero vive su propia guerra, ¿no? Sí, 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 sí. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, Un tema fuerte, sin duda. sí, sí. ¿Qué otra cosa? Pues yo creo que es eso. Esperemos que, por ejemplo, retomando esta idea, eh, entre las tantas promesas de campaña y proyectos eh, que promete o que establece la candidata electa, la Todavía no, presidenta, todavía todavía no, ¿verdad? hasta que La, califiquen. la virtual presidenta de México, este, también velar por los derechos de los niños. Ya está clarísimo que va a velar por los derechos de las mujeres y qué bueno que lo va a hacer, ¿no? Este, pero también pues los niños que son el futuro de este país, siempre se ha dicho y es un lugar común, ¿no? Pero es muy cierto eso. Eh, También piensen en proteger, sobre todo a los más vulnerables, que son niños que están en condiciones paupérrimas, que todavía vemos niños en la calle vendiendo chicles, vendiendo artesanías, ¿no? Y esos niños deben estar en la escuela, no en la calle. Entonces espero Está que, bien. que también este gobierno haga algo por ellos, ¿no? Sí. Próximo viernes, Día del Sagrado Corazón de Jesús. Una Felicidades a los chuchos, empezando por ti. fecha que debe de respetarse. Sí, felicidades a todos los chuchos, Ya sobre nadie todo. se acuerda de los santos, ¿verdad? Los santos ya Sí, pasaron de moda, man. Ya. sí, ya nadie se celebra. Antes, muchos celebrábamos 2 veces al año, el día del cumpleaños y el día del santo, siempre y cuando no hubieras nacido el mismo día, ¿verdad? Claro.
Vamos a Manuel de Julbe, a las crónicas de sabores y de amores, que una vez que se me acaben, yo no sé qué voy a hacer. Voy a empezar a repetirlas. Darle la vuelta. Esta se llama Tamara, la hija del fuego. Mm. Ando medio ronco. Cada vez que la acariciaba, sentía un calor que se iba volviendo más intenso a medida que nuestro contacto se prolongaba. Tamara era una mujer delicada, alta y fina, y nunca, mejor dicho, una mujer ardiente. Su madre se había ganado la vida durante muchos años como mujer barbuda en una especie de galería de los horrores, dirigida por un charlatán portugués que recorría Europa con un cargamento de hombres y mujeres a los que la naturaleza les había hecho alguna jugada. Compañeros de la mujer velluda eran la niña con escamas, el hombre de 4 orejas y 3 narices, la vieja andrógina y un negro palmípedo con un meñique en el sexo. Su padre, el señor Arnaud, era un francés raro, tragafuegos y comedor de toda clase de metales, por lo que les narró, perdón, por lo que les narro, estoy leyendo cosas que no, por lo que les narro, podrán darse cuenta de que la niña no se crió en el mejor de los mundos, a pesar de que toda la compañía de criaturas extravagantes la mimaban y la querían con locura. Tamara se crió anárquicamente, aprendiendo un poco aquí y otro allá, las diferentes lenguas, las culturas de los países, etcétera, por lo que se exhibía la extraña compañía. Un anciano conde ruso de exquisitas maneras y voz atiplada la condujo por los intrincados caminos de la filosofía. Un alquimista italiano le enseñó 6 lenguas y de la vieja Nestea, paridora de 50 hijos, aprendió a cocinar de la forma más delicada. Sus conocimientos de las cocinas cultas eran extraordinarios. Dominaba a la perfección la cocina centroeuropea y el arte de los estofados húngaros. Aplicaba al arroz las más refinadas técnicas de los cocineros del lejano oriente y era una enciclopedia en lo que a pescado se refería, dejando atónitos a muchos cocineros. De sus saberes en vino se había ocupado un antiguo tratante bordelés al que, por causas inexplicables, le había salido un brazo a la altura de la rabadilla. Castigo de Baco, según afirmaba el galo, por haber adulterado una partida de Sauternes. Pero algo extraño que no inexplicable tenía Tamara. Dado el oficio del padre, a la muchacha le había quedado la manía de tragar todo el fuego que se le pusiera por delante y sobre todo en la cocina. Cocinaba con placa eléctrica o con las más modernas de inducción por aquello de las llamas, pero cada vez que flameaba un plato, en vez de apagarlo, sorbía la luz. Aterrado me quedé la vez que la vi tragarse en un periquete las azuladas llamas de unas filloas al aguardiente de hierbas que nos estaba elaborando un jefe de comedor de Betanzos en el restaurante de un famoso hotel vienés. Fogosa mujer Tamara, aunque si les tengo que confesar que muchas veces me abracé en ardientes brazos por mucho que oliera a chamusquina. Bueno, Es un dragón a la inversa. un dragón al revés, en lugar de echar fuego, lo jalaba. Pero bueno, ahí que habla del Sauternes, una región importantísima de vinos de Francia. Sí, esas crónicas son muy buenas, siempre. Buenas, Sí, buenas. Y los rubayatas también son muy breves y sí te hacen pensar, man. Los poemas estos de Omar Hayam. es sobre el vino. No, tiene muchos. Ajá. Tiene Pero un sobre, sueño de la luz, la flor del alba, y de mi soledad siempre se salva, y de la oscuridad me pone a la lumbre bajo esa nube negra que cabalga. Por llegar a la rosa toco espinas, por beber de las aguas me encaminas,
por rocas rudas de alcanzar la altura, pero con ver la cumbre me fascinas. Un puñado de sal es mi sustento y hojarascas mi lecho tan sediento. Miro las nubes negras, no derraman y una orfandad de ser es lo que siento. A ver si lo buscas por ahí, porque tiene cosas ¿no? muy padres. Este Sí, personaje están muy buenas. en los Rubaiyats, la extensión de las verdades en 44 sílabas, que ese es el término del Rubaiyat. Fíjate, bueno, traducidas al español, claro está, porque en persa, pues vete a saber, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se leerá? ¿Cuál es el idioma persa? ¿Qué hablaban los persas? Ni idea, pues yo supongo que persa, pero la verdad no, no lo sé. Eh, Ahí somos medio güeyes, ¿no? sí, sí, sí. Está Sí, bien que sabemos mucho, pero no todo. está bien. Bueno, mi querido Noé, si no dispones otra cosa, Pues no, ya habló el pueblo, entonces yo ya no dispongo nada. y el pueblo siempre tiene la razón, ¿no? Pues sí, parece ser que sí. Bueno, pues ahí nos veremos la próxima semana. Me parece muy bien. Estamos en contacto Muy a bien. ver qué noticias nuevas tenemos con respecto a esto de que ya se ratifique No, pues esto la... es el miércoles. Bueno, lleva tiempo. El miércoles se hace el conteo ya públicamente Sí, y ahí se entregará el acta de calificación, creo que el domingo próximo. Y sí, entonces a ver, ella será presidenta, presidenta electa, presidente, gobernador electo y gobernador presidente electo, municipal electo, electo también, sí, 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 sí. senadores electos, Ya diputados electos. que qué friega, ¿verdad? Ahora sí que como dijera Taibo, lo platicé hace rato con Fritz, ahora sí, doblada, compañero, doblada. Sí, ahora sí se cumplió el vaticinio de Paco Ignacio Taibo. Sí, 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 sí. Bueno, pues estamos en contacto. Dale, mi querido Noé, cuídate mucho. No me cortes, Igualmente. No, no. aguántame.